del trabajo silencioso hacia adentro, el trabajo que está representado por la oración, por la actitud de la meditación, esa actitud de ir más hacia adentro, de avivar el fuego. Cuando nosotros empezamos solo a ir hacia afuera, logros hacia afuera, apagamos de alguna manera ese fuego de esa búsqueda espiritual que siempre la evolución, queramos o no, nos lleva hacia eso. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, el Hatha, fíjense, el Hatha nos ayuda, que es todo el plan de la alquimia, todo el plan de despertar es que circule la luz, todo el plan del universo es que circule la luz. Entonces las diferentes posturas son como ventanas por donde se filtra la luz que todo el rato se derrama del cielo a la tierra, de la tierra al cielo, esa luz que es el verbo que se hace carne y el carne que se hace conciencia, todo es ciclo, y las posturas son simples medios. Y postura, la palabra viene del latín positare, ponere. ¿Cómo nos posicionamos en ese campo electromagnético de la vida? Hay una correlación entre postura y estado de la mente. Entonces, necesitamos empezar a practicar las asanas mucho más desde una actitud que nos lleva a esa asana, una escucha hacia la vida, que a una pose. Es una actitud para experimentar que ahora somos. Pasamos a la siguiente. Bueno, ya hemos hablado esto del karma yoga, que también, así como la postura nos puede llevar a un principio de combustión, de transformación, de transmutación, el karma yoga nos lleva también a una transmutación de nuestra actitud, del sentido de la vida. Pasamos a la siguiente. Me voy a ir un poquitito más ágil porque el chiste está en que podamos compartir un poco. Eso un poquito ya lo hablamos, el Jnana Yoga es estudiar a Dios y sus leyes, nos decía el maestro Estrada, en virtud de las cuales existe el universo infinito, poniendo en práctica lo que estudiamos. Estudiamos la ley del verbo, la ley de vibración, pues experimentemos la ley de vibración, la vibración que generamos con nuestro verbo, con nuestros pensamientos, etc. Pasamos a la siguiente, por favor. Muchas veces hay que darnos cuenta de esa incomprensión de para qué estamos aquí, de para qué estamos aquí, porque estamos como reciclados viendo el pasado. Muchas veces nos relacionamos con la vida como con unos lentes del pasado. Solamente veo a través de esos lentes que me hacen relacionarme con lo que sea, con el dinero, con la mujer, con el varón, con los principios, con la autoridad, con todo, con unos lentes del pasado. Esto es muy peligroso. Hay que empezar a ver la vida en presente, que todo ese ruido del pasado hay que ordenarlo en el presente. Pasamos a la siguiente, por favor. El Bhakti, hablamos ya de esto, de la omnipresencia divina, que el maestro Estrada nos hablaba muchísimo, de trabajar ese sentido de la omnipresencia divina, de trabajar esa experiencia de la omnipresencia divina cuando estemos perdidos, descentrados, respirar. Bueno, ahorita vamos a hablar de esas herramientas. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, todo este proceso, si no es a través de la experiencia directa, si solo es un proceso que ya conocemos datos de yoga, que ya conocemos datos de la iniciación, de los maestros, pero no nos abrimos a la experiencia directa, no estamos haciendo un trabajo como nos proponían los maestros, de autorrealización y de verdaderamente actualización constante, como hacen nuestras células, como hace todo el universo. Pasamos a la siguiente. El yoga es toda una metodología que nos lleva a la transmutación. Nosotros estamos como el carbón, desconectados de la vida de nosotros. El carbón y el diamante son lo mismo, pero en el diamante ha habido un ordenamiento donde todas las partículas responden a todas. Ahora sí que el diamante es uno
pero es la diversidad de átomos, todos responden a todos. Es la experiencia crística o de la experiencia del cristal en el diamante, de que deja pasar la luz. Y nosotros necesitamos reconocer que hay metales densos en nosotros que simbólicamente nos hablan de pensamientos, ideas muy limitadas en nosotros que nos enturbian y no podemos permitir, la vida no nos permite que pase la luz hasta que no vayamos en un proceso de purificación, de combustión, etcétera. Pasamos a la siguiente. Esta expresión de la circulación de la luz es el proceso de la unidad hacia la multiplicidad y de la multiplicidad hacia la unidad. Es una expresión que es muy importante que los yogis aquilatemos, que más allá de estemos haciendo una postura o estemos haciendo un pranayama, esta conciencia de la circulación de la luz nos ayuda a visualizar si está nuestro día a día, nuestro hacer, nuestro pensar, nuestro decir, está orientado hacia la luz, hacia la circulación de la luz. Si estamos con nuestro quehacer, siendo conductores de la luz que los maestros y maestros nos ayudan a ir contactando, que nuestras prácticas nos ayudan a ir poco a poco experimentando, o no estamos en esa dirección de la luz. Porque después tendemos la evolución, si no estamos dispuestos, tendemos a caer en una inercia, etc. Pasamos a la siguiente, por favor, mover un poquito más ágil. Entonces somos luz que estamos usando la materia. Esto es una manifestación muy fuerte si no tenemos centrada nuestra autoestima, nuestro ego, somos luz que estamos usando la materia. El proceso evolutivo, nos decía el maestro Marcelli, en la Tierra es del cristal al Cristo. Esto está resumido en una frase: miles y miles y miles de años de evolución, un proceso que hay que ir experimentando, ¿no? Y que, bueno, este es el sentido de la luz que se trabaja en el yoga también. Pasamos a la siguiente. Nos decía el maestro Estrada algo muy, muy importante, porque luego cuando hablamos de la luz, de pronto nos creemos ya, pues que casi por ósmosis, por hablar de la luz, ya somos luz, o sea, somos luz consciente, porque una cosa es nuestra esencia y otra cosa, si esa personalidad está alineada al servicio de la esencia. Y nos decía el maestro Estrada, el ser humano común está ligado a lo animal, subordinado a lo bestia, es esclavo de su bestia, de su instinto. Y la iniciación y el yoga van generando un estado de conciencia donde el ser humano trasciende sus pasiones inferiores, apegos, vicios, y se coloca sobre estos. Continuamos, Luis. Es decir, que el ser humano, la bestia está al servicio del espíritu y no el espíritu al servicio de la bestia, y no dejamos de reconocer la identidad de los dos, o sea, que están ahí presentes los dos. Entonces el iniciado no abandona, no maltrata a su bestia. Esa bestia es, bueno, yo creo que cualquiera de nosotros puede reconocer esa parte que en un momento dado se enciende, puede destruir, puede maltratarse. Entonces, no abandona a la bestia, más la domina, la centra, está montado en el caballo, lo guía. Ese es un iniciado, un yogi. Usa la materia sin estar atado a ella, nos decía el maestro Estrada. Pasamos, por favor, Luis. En la alquimia se trabaja con los 5 elementos. Nosotros trabajamos con los 5 elementos, con el agua, la tierra, nuestra agua, nuestro fuego, nuestro aire y nuestro éter. Que es esa esencia, es que es posible contactar y que ayuda a generar un cambio, una modificación. Si nosotros conectamos el ser, cuando estamos solo enfocados en la materia, empezamos a trabajar la materia de otra manera, como una materia sagrada. Nosotros conectamos el aire, los pensamientos enrumbados hacia el ser se orientan. Entonces este es el sentido del centro
del centro, ¿verdad? Del éter. Pasamos a la siguiente, por favor. De esta manera también nos decía, de alguna manera, es que podemos ver que el yoga, las tradiciones hablan mucho de lo mismo. Esto en el sentido del trabajo alquímico decía el Buda, que había 4 fuentes que afectaban el estado burdo o sutil de las moléculas. El Buda ya sin tener ninguna, digamos, tecnología científica, él hablaba ya de las moléculas que aparecían y desaparecían, o sea, esos estados de cambio continuos, esas partículas, y nos decía que había 4 fuentes: la respiración, lo que comemos, los ambientes en los que estamos y lo que pensamos, incrementan o no, o sea, cambian el estado burdo a un estado sutil. Pasamos a la siguiente. La respiración, el ser conscientes en la respiración nos permite, primero, empezar un proceso de modificación. Es la herramienta más inmediata y alquímica que hay. La respiración ordena de nuestra bioquímica. Ustedes saben que los neuropéptidos y toda esa bioquímica que derramamos constantemente se puede ordenar a través de la respiración. El corazón, que es el que marca el ritmo a los sistemas, a todos los sistemas, se puede ordenar a través de la respiración. Las arritmias muchas veces tienen que ver con una falta de ritmo en la respiración, pero el que domina todos los sistemas es la respiración. El que ordena el corazón es la respiración. La respiración ordena las emociones, ordena los pensamientos o las ideas que empezamos a fabricar. Nos ayuda a centrar y a reorientar. La respiración nos ayuda a ir calmando el torbellino, a ir quitando toda esa neblina que nos impide ver. Nos ayuda a generar un vacío, nos ayuda a volvernos a inspirarnos, nos ayuda a vaciarnos, nos ayuda entonces a reconectar. En el momento que empezamos a vaciarnos de tanto ruido, empezamos a conectar el centro de nuevo. Y nos ayuda a empezar a preguntarnos por esto las preguntas existenciales verdaderas. ¿Quién verdaderamente soy? Ir más allá de lo aparente. ¿Qué verdaderamente anhelo? Pasamos a la siguiente, por favor. La alimentación también es poderosamente alquímica. Todos sabemos que comemos algo y nos podemos sentir muy mal o nos podemos sentir muy bien, vivos, ligeros, renovados. Entonces, mucha atención a esa parte que pasa a ser parte de nosotros, a lo que elegimos que pasa a ser parte de nosotros. Pasamos a la siguiente. Entonces, entre el cielo y la tierra hay que ver también algo que es muy grande. Bueno, ya no voy a hablar un poquito más de esto, pero sí, a través de la alimentación renovamos la luz y el calor y por lo tanto generamos, meter en esa vasija que es nuestro cuerpo, elementos alquímicos que nos ayudan a no congestionar muchas cosas, ¿no? Pasamos a la siguiente. La alimentación, nos decía el maestro Estrada, tiene fundamentos éticos y espirituales, no solo relacionados con la salud, que a veces solamente enfocamos así la alimentación. Es profundamente, nos ayuda a enfocar la vida porque nos da una perspectiva de no tener que generar daño al mundo animal. Tiene un sentido, empieza un sentido profundo de respeto a la vida, decía el maestro Estrada. Para un cambio importante en la elevación del estado de conciencia de la humanidad es indispensable que los seres humanos sean primero vegetarianos y poco a poco lo demás vendrá, nos decía él. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, todo ese proceso de prácticas, de empezar a incorporar mucho más frecuentemente la respiración consciente a la vida, empezar a dejar de participar en una cadena de sufrimiento, de principios éticos, nos va ayudando a darnos cuenta que verdaderamente estamos condicionados, que tenemos condicionamientos muy arraigados en nuestras raíces, muy invisibles, muy inconscientes. Entonces el yoga
nos va liberando poco a poco, nos va ayudando primero a verlos. El yoga es una ciencia de la transmutación que fue derivando después en una línea cultural, religiosa, terapéutica, en un contexto religioso hindú, que hemos hablado un poquito de esto, pero en realidad el yoga desde la línea iniciática es un medio, una herramienta para el desarrollo de la conciencia, un sistema práctico para la vida, para responder a la vida con júbilo, con gozo, de poder seguir despertando a ver qué es todo esto. Pasamos a la siguiente. Ese despertar empieza por un proceso que nos decían los antiguos, conócete a ti mismo. Un despertar como poco a poco, como en la noche cuando va despertando hacia el día. Ese es nuestro proceso. Y el maestro, bueno, más bien todos los maestros nos han hablado que ese proceso alquímico de lo denso, visible a lo sutil, invisible. Entonces, empecemos con el cuerpo, por ejemplo. Empecemos a alinearnos. Cuando nosotros nos alineamos, capturamos ese derramamiento que hay del cielo hacia la tierra, todo ese campo que hay de circulación. Somos los primeros seres sobre el planeta que empezamos a poder recibir esa luz a través de nuestra columna vertebral. La columna vertebral representa, fíjense, en inglés se dice el hollow canal, el canal sagrado. Es un canal donde viene tanto la posibilidad de recibir del cielo como el proceso de transmutación de lo denso a lo sutil. Pasamos a la siguiente. Cuando nosotros no estamos alineados, que tiene que ver también mucho con alinearnos a la luz, empezamos con deformaciones muy graves en nuestra columna. Estamos sometidos a esa fuerza de la gravedad y entonces como nos posicionemos en ese eje, nos va a desbaratar o nos va a transformar. Claro, no es solo algo biomecánico. Nosotros respondemos corporalmente conforme al bagaje de pensamientos que tenemos adentro, conforme a la manera en que empezamos a relacionarnos con la vida. Entonces ustedes ven aquí, por ejemplo, cómo hay que tener muchísimo cuidado con la manera en que nos relacionamos con las cosas en la vida, con las herramientas, con las computadoras, con la vida. Pasamos a la siguiente. Ese proceso de despertar implica una observación constante para ir generando ajustes constantes. Si no nos damos cuenta, empezamos a deformar. Pasamos a la siguiente. Y esto, como pasa en el cuerpo, pasa en todo lo demás. Empezamos a generar, si no hay una constante observación, nos dormimos y nos morimos en vida. Empezamos a generar cúmulos, acumulaciones, corazas, nudos, congestionamientos. Entonces la alquimia habla de generar una combustión, un drenar. Nos decía muchas veces el maestro Estrada y esta línea iniciática, tenemos más que liberar y descondicionar y sacar para poder ordenar. Es como en un closet, como en nuestra casa, igual en el cuerpo, igual en nuestra mente, sacar, drenar, depurar, para que entre algo nuevo, agua viva, que eso es lo que representa la iniciación. Pasamos a la siguiente. Pilla un disco rojo, muy bien, qué bien que nos pilla el disco rojo. Empiezo a respirar y en vez de enfadarme con el disco rojo, empiezo a pitar, todo esto que hemos hecho, por lo menos yo lo he hecho, no sé ustedes. Entonces empezamos a encontrar que las pausas son momentitos de encuentro, primero con todo ese torbellino, toda esa personalidad y después con ese ámbito del silencio y el presente. Pasamos a la siguiente. Empezamos a darnos cuenta que todos los detalles de mi vida los voy creando. Empezamos a tomar conciencia de que soy creadora, aunque no me dé cuenta, de todos los escenarios y de todas las respuestas que entonces me da la vida, según me voy enfocando o según en qué frecuencia me voy colocando. Pasamos a la siguiente, Luis. Entonces, dentro del yoga, todo puede ser, absolutamente todo, lo que es la respiración, nos permite entrar en un estado, un instante de yoga, todo,
las asanas, una actitud, que hagamos un mudra, etcétera. Pero digamos que lo cumbre es empezar a desarrollar en nosotros un estado meditativo, una actitud meditativa que implica estar en presente, implica empezar a desarrollar la atención sutil, porque nosotros, esta mañana nos decía el maestro, el honorable Gurú Javier en la ceremonia, nosotros no captamos muchos lenguajes de la vida, nosotros captamos un lenguaje y creemos que eso es así, y hay muchos lenguajes, la vida nos habla de muchas maneras, hay lenguajes y lenguajes, y necesitamos empezar a soltar para abrir a captar otros lenguajes. Entonces, hay que empezar a apuntar hacia adentro, como nos decía Mahatma Gandhi, apuntar como con la linterna hacia adentro, en fin, para encontrar ese proceso de despertar, porque a veces pensamos que obsérvalo todo se refiere a la afuera. Sí, sí, a la afuera y adentro, y adentro. Pasamos a la siguiente. En el proceso de ir despertando, vamos a encontrar la sombra, vamos a encontrar aspectos de nosotros que nos desagradan, es más, que hemos tapado, que hemos encubierto, que hemos rechazado, y el proceso hacia la luz, hacia la integración, implica acoger la sombra, implica ir aceptando que detrás de la sombra hay en realidad miedo, hay ignorancia, hay luz, detrás de la sombra hay mucha luz. Entonces es empezar, gracias a la sombra podemos ajustar muchas cosas en nosotros, pero al rechazarlo, lo único que vamos a hacer es proyectar, y todo el mundo ve nuestra sombra, pero por eso la comunidad y el maestro son tan importantes, ¿verdad?, dentro del camino del yoga. Entonces vamos poco a poco afirmándonos en lo luminoso, pero vamos aceptando y resolviendo ese trabajo con las herramientas de la parte inconsciente. Pasamos a la siguiente. Entonces hay que estar atentos, en guardia, pero serenos, en esa mente que es la que filtra la vida, en esas puertas de la mente y ahora mismo. Pasamos a la siguiente, por favor. Nosotros estamos todo el rato codificando impresiones energéticas, experiencias, relaciones, pensamientos. Muchos pensamientos son falsos, son ideas falsas, pero nosotros como que generamos una idea, vemos una imagen y creemos que es real. Empezamos con historias, con telenovelas muchas veces, ¿no? Entonces, estamos todo el rato codificando de manera inconsciente y generamos percepciones, actitudes, emociones que dejan un registro en nuestra alma y que generan toda una química en nuestro cuerpo y en fin. Entonces, por eso hay que hacer un trabajo muy fino y constante. Pasamos a la siguiente. Y bueno, nosotros, creados a imagen y semejanza, con esto me voy a dirigir a un trabajo, pero necesitamos reconocer que hay un mapa en nosotros inscrito que podemos decodificar, aprender a leer, y el yoga y la iniciación nos ayudan a ir decodificando esas frecuencias de energía que son umbrales, que estamos apenas por explorar, que nos hablan de ese potencial divino. Todo ese mapa, que el arcoíris nos habla en esos 7 colores, que la vida nos habla en esas 7 frecuencias de luz, de color, de sonido, y que está allá adentro, pero vamos por la vida dando palos de ciegos sin despertar ese mapa, esa guía. Ese mapa nos ayuda a verlo, pero si no hay una guía, pues no lo podemos ver. Pasamos a la siguiente. Dentro del yoga hay 7 estadios también, hay 8, perdón, y estos estadios los podemos ir estudiando, trabajando, tienen un trabajo y son herramientas maravillosas. Me voy a enfocar esta noche en 2, que son la base del principio alquímico. Pasamos a la siguiente. Todas nos ayudan a transformar, pero el plato fuerte del yoga y de la iniciación es la ética. Las deformidades de prácticas que generamos en nuestra vida y de maneras de vivir tienen que ver con la ética. No nos damos cuenta. Miren, para mí,
quizás soy un poco vehemente a veces al hablar, pero necesitamos agregar ética a todas las disciplinas humanas, todas las disciplinas, todos los roles humanos, como padres, como hijos, como estudiantes, como profesores, como todas las ciencias, todas las universidades, perdónenme si ustedes son rectores, han perdido el sentido ético, se han convertido muchas veces en espacios de mercadeo, en espacios que nada más buscan intereses materiales, ¿verdad? Entonces esto es muy fuerte. Cuando las tradiciones van perdiendo eso, se convierten en lugares que desconectan la luz que en un principio pues los sabios de esa tradición conectaron, pierden el linaje. Entonces, la postura existencial ética es una postura desde la luz, es una percepción de la vida, como hablábamos antes, donde la vida es una oportunidad de aprendizaje, no es algo temeroso, entonces por eso empezamos a generar prácticas, por ese temor a la vida, ¿verdad? La práctica de la ética nos genera una confianza en la vida, una confianza profunda en la vida. Vamos a pasar a la siguiente. Ojalá ustedes, yo sé que muchos de ustedes se saben de rabo y de pe a pa pero estas prácticas nos llevan toda la vida, toda la vida. Ojalá en la escuela de Yamines en línea las sigan estudiando siempre, siempre, porque para mí es de lo que nos ayuda a orientar más. El respeto a la vida, el evitar adicciones que dañen la vida, prácticas que dañen la vida, o sea, no colaborar en eso de muchas maneras, no solo matando animales, muchas prácticas que destruyen, que dañan, ¿verdad? El abstenerse, el cultivar la veracidad, estos principios son eternos. Aquí dentro de 10.000 años, si asomamos la cabeza, continuarán. El vivir de manera íntegra, esto es algo que vamos poco a poco cultivando, el elevar el porcentaje. Nadie somos 100% veraces, lo intentamos, hay que intentarlo, pero nos descubrimos trazos de pronto de no veracidad y hay que retomar, ¿verdad? Esto es algo, porque miren, tiene un impacto. Tú puedes tomar 50 talleres de autoestima. Si tú no cultivas la veracidad, es pura mentira, porque en el fondo de tu alma, algo te dice no eres íntegro. Entonces no vas a poder contener una autoestima. En fin, todas estas prácticas, si yo robo, el mensaje interno al subconsciente le digo, yo no puedo generar recursos, no puedo generar muchas cosas útiles, porque entonces creo que no lo puedo generar. Y todos podemos generar, todos. Luz, ideas, etcétera, ¿no? En fin, todas estas prácticas en este momento no podemos, porque a mí me interesa muchísimo la participación de ustedes. ¿Cómo esto, qué tiene que ver con ustedes? No lo que yo vengo aquí les digo, ¿qué tiene que ver con ustedes? La invitación en realidad es a que todos nosotros sigamos en una profunda búsqueda. Esto es inagotable, como el agua viva, es inagotable. Entonces, si nos hemos asentado un poquito, nos hemos quedado un poquito sentaditos, la invitación de estas escuelas de iniciación son a que sigamos en ese proceso espiral, arriba y adelante. Pasamos, por favor, Luis. El llama y el niyama son esos códigos de éticas, esas prácticas, ese sentido siempre de estar en continua limpieza no porque estemos sucios, sino porque estamos muy, muy congestionados y necesitamos ese proceso de afinar. La santosha, cultivar la alegría de vivir, no por algo en especial, no porque algún acontecimiento nos pase, no por las circunstancias, sino porque empezamos a conectar ese plan divino y el gozo de ser partícipes de ese plan divino. En fin, todas estas prácticas nos van llevando a una afinación muy, 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 muy especial que
que nos falta mucho, siento yo, dentro de lo que el yoga, como se propone a veces en muchas organizaciones. Miren, a mí me ha tocado, les pongo un ejemplo muy sencillo, me ha tocado ir a tomar un curso de pranayama con una persona, la verdad rescaté ideas maravillosas, prácticas y decir, sí, el prana, el ser, el aliento divino es el prana, pero la persona sale del curso y se pone a fumar, ¿me entiendes? Entonces, ahí hay un sentido de daño a sí mismo, ahí hay una incoherencia, y nosotros todos tenemos incoherencias que necesitamos cultivar, reorientar. Pasamos a la siguiente, por favor. Estamos a punto de concluir. Entonces, el proceso alquímico nos va a permitir la circulación de la luz, nos va a permitir entonces, con un poquito más de luz, podemos despertar al presente, que es lo que todas las tradiciones nos hablan. Esto no es para después, no fue ayer, ay, la iniciación o el yoga como era ayer era mejor, ahora. Entonces el maestro Marcelli nos decía, Dios se expresa en el presente, nos perdemos el presente y nos perdemos a Dios. Este es el sentido de poder dejar de estar viviendo como zombies, perdón si a alguien le molesta, dejar de estar viviendo en un mundo de nuestros pensamientos, de nuestra cabeza, en un mundo pensando, en fin, que el estatus sí nos va a dar, que el no sé qué, es la simplicidad del presente, conectar la simplicidad del presente y responder a ese presente. Pasamos a la siguiente. Y cuando nos lleguen experiencias en el presente, recordar esto que nos decía el maestro Estrada, porque de esa manera estamos empezando a conectar Jivatma o el ser individual a Paramatma. Todo es siempre y en cada momento justo, exacto, perfecto y vinculado. Esto es muy fuerte de vivir, porque si nosotros nos colocamos, no sé, en un duelo, nos colocamos ahora mismo en una situación que estemos sufriendo o que nos esté doliendo, decimos, no, esto no es cierto. Pero pongámosle estudio, en ese sentido, estudio vivo, investiguemos esto que nos decía el maestro Estrada. Todo es siempre y en cada momento justo, exacto, perfecto y vinculado. Esto significa que cada platillo que nos da la vida, cada momento que nos da la vida, aunque de momento nos saque el tapete, nos saque de onda, nos genere, pues eso, a veces una revolcada, un enojo, una queja, una demanda incluso a Dios, reposemos un poco y miremos con otros ojos, ¿verdad? ¿Qué nos quiere decir eso? Continuamos con la última lámina, por favor. Entonces, ese maestro que nos apunta a un camino y a una experiencia real que él vivió nos dice, la verdad es presente y eterna. Realizar el presente es la única verdad. Él nos habla que tenemos identidades falsas y que solo en el presente podemos ir poco a poco experimentando la identidad única, que es la experiencia verdadera de ser. Y también nos decía, porque, bueno, podemos de pronto decir, yo todo esto yo ya lo sabía, y bueno, pues muy bien, pero el maestro nos dice, si usted sabe estas cosas es bienaventurado siempre y cuando las practique, porque él conocía muy bien esa naturaleza humana. Bien, pues adelante por favor con las aportaciones, el que cada uno de nosotros pueda compartir, que eso es una de las cosas más sagradas que podemos hacer. A ver, voy a...